el podcast no va a llegar nunca a que un solo podcast tenga el alcance que puede tener de forma convencional una radio. Lo que sí es cierto que el podcast lo que permite es que tú puedas establecer una relación más directa con tu audiencia y potencialmente vivir de ella. ¿Qué es lo que más le gusta escuchar al oyente, digamos, que llega a ebooks? Ya sea las temáticas, los tópicos. Esto te lo pregunto porque los que estamos en la industria de la radio siempre pensamos en, bueno, cómo podemos generar ese tipo de contenidos y cuáles son esas temáticas que más atraen a las audiencias. Sí, históricamente, y no es ahora por más que ahora ha habido subgéneros que están funcionando bien, como el True Crime, que hace 10 años cuando nacimos nadie sabía lo que era, el que siempre ha funcionado muy bien es todo relacionado con el misterio y otras realidades, es decir, dar visiones o explicaciones alternativas a realidades, desde la sábana blanca, de la sábana santa, el asalto al Capitolio del año pasado. Es decir, ese tipo de misterio conspiranoica mezclado con historia de siempre ha funcionado muy bien y es la temática que te diría que mejor funciona, ¿no? ¿Por qué crees que el mundo de la radio no esté sacándole partido también a esa gran oportunidad que tiene en la generación de audio on demand? Bueno, porque todas las transiciones son complicadas, ¿eh? Ha ocurrido en la prensa escrita también. Tú tienes que a fecha de hoy, para estas radios y estas emisoras, su principal fuente de ingresos siguen siendo la publicidad analógica que venden para sus programas de radio de toda la vida, ¿no? Entonces, esa transición te encuentras con que ese mismo equipo comercial que va a hacer esa venta del producto va a vender su producto que hasta ahora es con el que ha venido viviendo siempre y que tiene los precios premium de siempre. Y muchas veces pues se ha cometido el error de, venga, hazme esta campaña para la radio y te regalo cuñas o pre-rolls para el podcast, ¿no? Con lo cual, nosotros mismos nos hemos ido poniendo palos en las ruedas, desvirtuando y desprestigiando de alguna manera este formato que, por contra, para el anunciante, no es lo mismo soltar una cuña al aire cuando haces una desconexión que metes 4 o 5 minutos de promocionales, todos uno tras otro, en la cual tú tienes la radio puesta de fondo y que estás haciendo todas otras cosas, que cuando te pones los auriculares y dices, voy a escuchar este podcast, le doy al play y en ese momento me sale un mensaje justo antes de pasar a escuchar aquello que yo he dicho de forma constante que quiero escuchar, ¿no? Con lo cual, ese producto que cualitativamente yo creo que nadie va a discutir que es mejor, durante mucho tiempo se ha ido regalando prácticamente porque nuestro modelo de negocio apuntaba a otro lado, ¿no? Entonces, eso es una lacra que de alguna manera está y que hay que ir venciendo poco a poco, ¿no? El tema de la monetización y de los ingresos es obviamente el santo grial que busca todo el mundo en el audio, tanto en el podcasting, pero por supuesto en la radio. ¿Le está quitando anunciantes a la radio el podcasting? No, yo creo que la tarta de anunciantes es suficientemente grande como para que se pueda coger más trozo de tarta en lugar de quitarla una de otro, ¿no? Lo que sí es cierto que el podcast lo que permite es que tú puedas establecer una relación más directa con tu audiencia y potencialmente vivir de ella, ¿no? Nosotros hace como 3 años integramos las microdonaciones dentro del podcast en el sentido en que como el podcast o el audio en general no llega a los niveles de magnitud de audiencia que puede llegar el vídeo, porque hemos dicho antes que es más caja negra y es más difícil de entrar, sí en cambio genera fuerte engagement una vez que ya has entrado. Entonces lo que hemos visto es que una monetización vía publicidad solamente se nos queda escasa a modo de YouTube, repartiendo el dinero de los vídeos o de los pre-rolls que se ponen al principio, pero en cambio sí hemos visto que integrando microdonaciones al estilo Patreon, que nosotros hace unos 3 años integramos dentro de la propia plataforma para que puedas hacer un apoyo directo al podcaster a cambio de un contenido que él va liberando, pues es un modelo que durante este tiempo se ha demostrado como válido y ya hemos repartido pues el orden de 1,5 millones de euros entre todo en este tiempo a los podcasters, ¿no? Porque es un modelo que combina el discovering, en el sentido en que yo sigo produciendo contenido en formato libre para que todo el mundo me pueda descubrir, solo que una vez cada
15 días o una vez al mes, publico un episodio solo para fans, de manera que quien quiera y pueda ayudarme con la suscripción que él decida a partir de 1,5 € al mes, pues accede a ese contenido extra que yo he publicado. Y el que no, pues se queda esperando al siguiente contenido en abierto. Con lo cual, yo sigo teniendo contenido en abierto y que me permite seguir creciendo y que me descubra nueva gente, pero al mismo tiempo les doy una excusa y un motivo que es para ese apoyo, que es a cambio de un contenido extra, ¿no? Esta entrevista la puedes encontrar completa en texto y en audio en www.mediaventurados.com. Allí vas a encontrar todas las reflexiones, las opiniones y las entrevistas que se hacen en cada una de las temporadas de este podcast donde pensamos en la radio que viene. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube para que cada semana encuentres una entrevista nueva y que por supuesto lo hagas también a través del podcast en las principales plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e eBooks. Gracias, sigue disfrutando de la entrevista. El audio tiene una capacidad de generar recordación de marca, ¿no? Hay estudios neurocientíficos que hablan de cómo en la memoria nos queda el audio. Sin embargo, hay una cosa que sí le está pasando y dicen varios especialistas sobre el mundo del podcast, que es la dificultad que tiene el usuario, ¿sí? O el oyente para encontrarse el contenido, ¿no? O sea, lo que llamamos el descubrimiento. ¿Cómo trabaja eBooks para mejorar esa experiencia, para ayudar justamente, y entiendo que tanto eBooks y me imagino que Spotify y todas las grandes plataformas deben estar pensando en cómo hacer para que la gente pueda ponerse más en contacto con ese contenido? Bueno, el problema es que el podcast o el audio, por más que ahora en estos últimos años haya habido un boom, yo creo que no es tan para todo el mundo ni va a crecer exponencialmente como cualquier otro modo de compartir contenido, ¿no? Porque requiere, o sea, la tendencia es a la inmediatez, a lo superfluo, a quedarnos en una story de Instagram o a un hilo de Twitter que lo va siguiendo en 140 caracteres y es muy ágil y cuando de repente te encuentras en un podcast es, oye, media hora, 3/4 de hora, 1 hora o más de una caja negra que yo le tengo que dar play y a partir de ahí solo me retiene un sentido de los 5 que yo tengo, como es el oído, frente a otros soportes que me requieren, es mucho más dinámico, mucho más espumoso y encima me retiene varios de mis, o el principal de mis sentidos, que es la vista, ¿no? Entonces, ahí los competidores son muy grandes, o sea, y nosotros, más que un competidor que pueda ser Spotify, más es un competidor nuestro Instagram o Twitch, en el sentido en que me retiene la atención. Para la escucha del podcast, cada uno tiene asignados los momentos en los que va a escuchar el podcast y son los que son y lo tenemos muy medidos. A la hora de acostarme, mientras estoy cocinando, cuando voy al gimnasio o de camino conduciendo al trabajo. Por más que yo tenga más oferta de contenido en audio y sea más chula, yo no voy a ir 3 veces al día al trabajo y de vuelta para escuchar 3 veces más de podcast y difícilmente me voy a quitar horas de sueño para escuchar más podcast, cosa que sí puedo hacer a lo mejor en un maratón de una serie de Netflix que quedo con amigos en casa, encima lo hago más social o sea, el podcast tiene una serie de condicionantes, es más individual, se escucha con auriculares, difícilmente voy a poner un podcast para que lo escuche toda la familia. Entonces, bueno, ahí no nos volvamos locos y nuestra visión es que esto no va a llegar a ser nunca un exponencial en cuanto a crecimiento, pero sí es cierto que genera un engagement y cuando tú ya en tu espacio vital habilitas y reconoces que es interesante lo que te está contando este podcast, es difícil que lo dejes, ¿vale? Es difícil que lo dejes, pero cuesta más trabajo el entrar y eso lo venimos viendo durante 10 años con un crecimiento constante, pero es lineal, no es exponencial, ¿no? Juan Ignacio, qué interesante que hagas esta reflexión siendo el creador de una plataforma mega conocida en español como eBooks, porque hoy hay mucha publicidad y mucho artículo donde hay gente que incluso ya dice, el podcast está matando a la radio.
¿El podcast está perjudicando a la radio, Juan Ignacio? No, tampoco es perjudicar, pero sí es cierto que la radio se tiene que reubicar en donde puede ser más relevante, que es en directos y en noticias de extrema y de actualidad. Yo creo que el resto de contenidos más verticales, la verticalidad que da el podcast no va a tener cabida en una emisora 28/7 o en una parrilla 28/7 de una radio, y la profundidad con la que estás entrando. Si tú oyes que en la radio, cuando van a profundizar mucho en un tema, enseguida frenan porque no saben si al otro lado del receptor está una abuelita o hay un tío realmente interesado en ese tema. Entonces, como son públicos más generalistas, no te permiten la verticalidad que sí te puedes permitir en un podcast. Entonces, el podcast no va a llegar nunca a que un solo podcast tenga el alcance que puede tener de forma convencional una radio, pero en cambio sí va a conseguir un engagement y nuestros hijos solo terminarán escuchando podcast, es cierto, porque es que están pidiendo esas condiciones de on demand y verticalidad que la radio a fecha de hoy no está dando, ¿no? Entonces, la radio tendrá que reposicionarse y crecer en ese entorno donde siempre ha sido, que es en la de generación del contenido. La manera en la que luego ese contenido se acceda, bien sea por ondas hercianas o bien sea vía RSS por una suscripción a través de un gestor de podcast, debería de importar menos y la radio no obsesionarse con que se me escucha por las ondas hercianas o de otra manera a través del smartphone, ¿no? Juan Ignacio, ustedes tienen más de 5 millones de oyentes, de usuarios que ingresan mensualmente a ebooks, tienen más de 10 millones de archivos de audio entre podcasts, catch-ups de radio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes saben y conocen de ese oyente, de ese usuario que ingresa a ebooks? Sí, nosotros en cuanto a la data del oyente, básicamente nos centramos en todo lo relativo a los gustos y los intereses del mismo. Y trabajamos una prescripción doble. Por un lado, automática en base a los intereses reales del podcaster, que no solamente son sus suscripciones, porque igual que nos ocurre a ti y a mí, que estamos suscritos a más podcasts de los que luego realmente escuchamos, sino que hacemos seguimiento de aquellos podcasts, de entre todos los que estoy suscrito, aquellos que realmente escucho, ¿no? Y luego también tenemos editores para curación de contenido. Entonces, hacemos esa mezcla y en base a esos intereses del usuario, que es la única data que guardamos de él y que, por supuesto, no compartimos con ningún tercero ni hacemos ningún uso más que para una mejor prescripción del contenido, ¿no? Juan Ignacio, con esta experiencia y este análisis que estás haciendo, cabe preguntarse, ¿no? ¿Hay cosas que el mundo del podcast y de esa experiencia de audio on demand, hay algunas lecciones que puedan ser válidas para el mundo de la radio? Bueno, yo sí creo que esa verticalidad, el perder ese formato magazine y pretender gustar a públicos masivos, eso se te va a escapar porque cuando esa persona que hasta ahora era persona de radio de toda la vida se da cuenta de que va a conseguir un nivel de profundidad mucho mayor en su temática que le interesa vía otro formato como es el podcast, tendrá que dejarlo. Es decir, esos programas magazine que te tocan 15 minutitos de salud, 15 minutitos de actualidad, 15 minutitos de deporte, ese es el formato genérico de radio que yo creo que tendrá que ir migrando a cápsulas mucho más verticales y más profundas, sabiendo que en el conjunto neto el objetivo es no perder audiencia, pero sí tener muy claro quién te va a escuchar en cada uno de los slots de contenido que vas a ir haciendo, ¿no? ¿Tú escuchas radio todavía? Sí. Sí, porque Ok. en la parte de actualidad y de tertulia política son muy buenos, combinan esa inmediatez y yo en las tertulias de por la mañana me están haciendo el análisis de lo que ha ocurrido la víspera, ¿no? Entonces, pero solamente lo escucho para la parte de actualidad deportiva y actualidad política.
¿Tú te imaginas que eBooks pueda ser en algún momento de su propia evolución un formato de live, un formato similar a una radio? Nosotros queremos, y en nuestro roadmap tenemos opciones o que tenemos planteado el permitir en un momento dado hacer directos en concreto a determinados publishers o podcasts para que pueda determinada audiencia, a lo mejor los que hacen el apoyo a mi podcast, es decir, los fans que están suscritos y que me pagan una mensualidad, puedan participar en esa especie de live chat, etcétera. O sea, desde luego no creemos en emisiones 24/7, pero sí permitir en momentos determinados eventos en directo para aprovechar esa interacción que claramente tiene el directo, ¿no? Juan Ignacio, ¿crees que la gente se va a conectar realmente mucho más con ese audio en vivo a lo largo del día y va a estar buscando permanentemente esa presencia? ¿O que efectivamente el mundo del audio on demand va a ser tan fuerte como lo es, por ejemplo, el consumo del formato series y formato películas? Sí, o sea, nosotros el vídeo, el directo, el live, tiene una componente muy relevante que es la que permite la interacción, ese sentir de tu audiencia. Pero, y para mí, desde el día 1 que salió Clubhouse, yo esa obligatoriedad ahora que la gente tenga que estar en un momento dado y a una hora dada en un sitio, creo que para mí esa es una carrera que no va a ser posible volver a retomar. Siempre habrá un porcentaje de un 10, un 15% que hará por estar para poder participar, etcétera, pero el 85% de tu audiencia vendrá a través del on demand, es nuestra impresión, ¿eh? Pero que Oh. pueden convivir, pero con los porcentajes estimados que estoy diciendo, ¿eh? Si tuvieras que imaginar un poco un escenario, y además conduciendo una empresa como eBooks, ¿por dónde crees que van a ir, digamos, los próximos años de esta evolución? Porque muchos hablan hoy de la era de la audificación, ¿no? ¿Por dónde crees que va a ir decantando esa tendencia? Bueno, sí, yo creo que hay que dar, o sea, el podcast y toda la parte on demand, somos firmes creyentes de ella, pero es cierto que toda la parte que en un momento dado te permite esa interacción para hacer un producto menos frío y recoger parte de la calidez que tiene la radio y que no dudamos que es, yo creo que sí tendríamos que trabajar esa parte. Entonces, todo lo relacionado con mejora por un lado, la prescripción, pero por otro lado, de esa interacción es algo que no sabemos muy bien cómo canalizarlo sin caer en la esclavitud de tener que estar en una hora y en un momento dado concreto a algo ligado, ¿no? Pero sí nos gusta el vincularlo de ahí, ¿no? Y vincular nuevamente con interacciones de ese hoster en sus redes sociales, que de alguna manera dar una componente más visual, sin llegar a ser vídeo, pero que me permita a mí el mantener esas conversaciones en paralelo o que se ha conversado en otros formatos y en otras redes sociales alrededor de ese podcast en un momento dado, sí creemos que es interesante, ¿no? La última pregunta de este podcast siempre concluye con que si estuvieras invitado a un evento de radio como un Radio Days, ¿no? y allí asisten 500 ejecutivos de radio hispanohablantes, la pregunta es, si te preguntan, Juan Ignacio, ¿qué hacemos en la radio? ¿Qué nos aconsejaría usted que hagamos para abordar esa transformación digital? ¿Qué nos recomienda? Sí, yo creo que pasa por reconocer mis fortalezas como radio, que es ese punto de actualidad y de inmediatez, reconocer que mis temáticas básicas son las que yo creo que son actualidad y deporte, y en el resto verticalizar mis contenidos y ofrecerlos con un nivel bueno, sin pensar que me puede escuchar la abuelita o el teenager, sino que hacer productos específicos y una parrilla en base a, oye, yo sé que aquí solamente me va a escuchar este segmento, pero voy a tener un muy buen producto para este. Te va a permitir venderlo mejor a marcas
y vincularlo mejor a audiencias y hacerlo más fieles. Eso podría ser lo que yo vería, ¿no? En ese sentido.